Hola a todas, hola a todos. Yo soy Lino Maraver del equipo de Revista Primera Página y el día de hoy nos encontramos aquí platicando con Revista Cluster en este cuarto episodio del programa 2 de Piso 16, en donde estaremos platicando acerca de nuestra experiencia como jóvenes editores. Muchísimas gracias por vernos. Bueno, pues como ya les anticipaba, somos Primera Página, somos una revista que desde 2018 se ha enfocado en una línea de periodismo cultural, la cual abarca temas como la literatura, la música, el cine, las artes visuales, desde una perspectiva crítica con distintos fines, ¿no? Tanto para difundir, promover y pues al mismo tiempo proponer distintas perspectivas y críticas sobre nuestra realidad, no solo social, sino también cultural. Bueno, yo soy Mariana Sánchez, soy la directora de la revista Cluster y estoy aquí con mi compañero Bruno Armendáriz en representación de la revista Cluster, que pues es también una revista digital con temáticas alrededor de la música, que existe desde el noviembre del 2019 y pues sí, la idea es lograr generar conocimiento y textos alrededor de la música y todas las interdisciplinas que la pueden cruzar. Nos gustaría preguntarles, si tuvieran que definir Cluster como si fuera una canción, una banda o un género musical, ¿cuál sería? De un género, yo diría que sería algo como indie rock, pero de estas bandas de indie rock que también meten de repente como elementos de retro y lo-fi. La primera canción que se me vino a la mente cuando pensé en como esta definición es Skip Tracing de Mile High Club. Y pues alguna banda, pues de hecho en nuestro mood board, a partir del cual nació la imagen y el logo y todo eso, usamos dos portadas de álbumes de Sufjan Stevens y pues creo que The Strokes también siempre está muy presente en los corazones de todos los miembros de Cluster, entonces... Sí, la verdad que dificilísima la pregunta. Yo creo que si tuviéramos que definirnos como una banda, pues tendría que ser una banda ficticia, como muy heterodoxa, en la que hay como trombones y guitarras eléctricas y pianos descompuestos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que cada quien toca como lo que quiere y al final pues termina funcionando de alguna manera, ¿no? Ahora, si tuviera que ser más personal, lo que para mí es Cluster, pues yo creo que sería quizá una pieza, sería La rabia por el sentado perdido, ¿no? Porque yo creo que es como, pues una pieza... ¿De quién? De Beethoven. Yo creo que pues es como una pieza que es un auto-homenaje muy, muy complejo, ¿no? En el sentido de que presenta pues la rabia más amable que existe, en una burla que pues es a la vez pues una crítica muy noble, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es Cluster, o sea, una manera de mirarse al espejo pues con autocrítica y a la vez con sentido del humor, ¿no? En un acto que pues es a la vez reverencia y reto hacia las personas y la música, ¿no? Yo creo que sería eso. A mí me gustaría regresarles esa pregunta. Pues creo que si tuviera que elegir un género, primero sería un género muy mexicano. Y pensando en como algo que sea muy mexicano y más allá de un género, como en un fenómeno, pensaría en es un poco chistoso, pero sí, como en una cumbia de sonidero. Sobre todo porque existe mucho este referente de estar interseccionando muchas cosas al mismo tiempo en el sonidero, ¿no? Está tanto pues la música como en sí, ¿no? Que se va mezclando con cumbia y salsa y cualquier género que se te ocurra, pero también va la voz del cabinero, ¿no? Que te va narrando un poco. Entonces, pensando en esta función de la revista como mediadora, como estar comentando, como ser el vehículo a través del cual se experimenta un fenómeno completamente diferente al meramente cultural, al producto, pues yo creo que al menos ahí es donde yo me identificaría dentro del proyecto, ¿no? Como ser este comentario, ser este cabinero que está fungiendo, ¿no? Como un mediador para vincular ese producto artístico que muchas veces está como bien etéreo, muy en un pedestal, y pues bajarlo y ponerlo a bailar cumbia pues en la calle, ¿no? Al menos así es como yo lo veo.
yo sé que ustedes son músicos y pues vaya, sí es un fenómeno muy diferente el de la escritura como tal, al fenómeno interpretativo o incluso al de la crítica musical así en frío, en seco, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿cómo se vincula ese aspecto musical, esa formación musical, el interés, con la literatura y obviamente también con los procesos editoriales dentro de Cluster? En realidad yo creo que lo que nosotros hacemos, pues de alguna manera es retornar a la antigüedad, ¿no? Digo, yo pienso, por ejemplo, en la figura del juglar o en la de la Edo incluso, ¿no? En donde pues la poesía y la música eran indisociables, ¿no? Claro, no pretendo decir que somos una versión posmoderna de Homero o que somos algún colectivo neojuglar, ¿no? Pero pues sí creo que en realidad siempre, o sea, desde tiempos inmemoriales ha estado ahí la relación entre música y literatura. Y pues lo que nosotros hacemos no es más que retomar ese tipo de relaciones, ¿no? Que pues ya llevan muchísimo tiempo. Claro, también quizá lo que nosotros le añadimos a esa relación, pues ya muy antaña, es pues el sentido del humor, ¿no? Nos gusta mucho pues abordar los temas con mucha antisolemnidad, a veces con irreverencia, ¿no? Y pues creo que en ese funcionamiento pues cabe también la intimidad, ¿no? En donde cada uno de los miembros del equipo pues da una visión muy personal de cómo vive la música. Bueno, si bien como nuestro principal medio de comunicación es la literatura, porque pues al final pues nos expresamos con palabras, ¿no? Entonces, pues evidentemente la literatura es lo que está como más a la mano, pues sí buscamos de repente como llevarlo a otros medios no necesariamente literarios. Y nos gusta mucho, por ejemplo, como jugar con este término de que cualquier medio puede ser un texto en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entonces, pues también pensar como imágenes, videos, pues cualquier otro medio que pueda generar conocimiento y generar pensamientos y reflexiones puede ser también un texto, ¿no? ¿Ustedes cómo conciben la relación entre el periodismo y la literatura, por ejemplo, ¿no? Que quizá, pues, cuando uno piensa en periodismo, pues piensa en un periódico completamente normal, ¿no? Y viejito y todo. Y pues siento que su página y su iniciativa, pues como que refresca también esta idea del periodismo, ¿no? Que puede abordar, pues, sucesos desde muchos puntos, ¿no? En muchas disciplinas. Creo que ha sido como muy interesante poner en perspectiva no solo como ambos proyectos, sino también eh, las herramientas con las que juega, ¿no? Y desde este ángulo, una posible, o existen, por supuesto, muchas conexiones entre el periodismo y la literatura, y podemos pensar incluso en formas de escritura, como ya mencionaba Bruno, acerca pues, de crónicas o ensayos o textos de distinta índole que bien se pueden anclar como históricamente al pues, el desenvolvimiento del periodismo, ¿no? En cualquier latitud. Pero yo creo que lo fundamental que vincula no solo al periodismo y a la literatura, sino que al mismo tiempo está anclado, por supuesto, a ambas revistas, pues es en buena medida la lectura, ¿no? Sin ella no existe pues ni la literatura ni el periodismo. Es decir, si no está presente de manera constante esta forma de comunicar, no solo como un hecho de forma álgida o fría, no se da ese proceso comunicativo entre quién escribe, quién opina, quién critica y la persona que al mismo tiempo decodifica, ¿no? Un poco esas mismas opiniones y las interpreta pues, para darles otro sentido completamente diferente, ¿no? También creo que hay algo bien interesante que decías, Josh, que es pues este ciclo, ¿no? Que tienen los fenómenos culturales de no nada más crearse, sino también de llegar a un objetivo, de llegar a un destinatario. Y yo creo que ahí es justo donde tiene este juego particular con el periodismo. Porque si bien es casi una frase ya hecha, ¿no? De que el fenómeno cultural refleja el mundo que lo contiene, ¿no? Pero además creo que también, y tomando esta perspectiva desde el periodismo, es también pues como un factor de cambio, ¿no? O sea, es capaz también de modificar esa realidad a la que llega, desde donde se origina y a la que llega. Por eso es que para nosotros es tan importante generar esta como proximidad del fenómeno cultural
más allá de nada más como enaltecerlo, sino de ponerlo a dialogar con la realidad, con el presente, porque creemos firmemente que una manera de generar estos cambios sociales es, pues, a través de la propia cultura, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una manera en la que se vincula todo eso. Sí, yo creo que también es mucho como de explotar este cariz testimonial, ¿no? Pues de la propia subjetividad, ¿no? Y de no solamente de eso, sino de la subjetividad en el arte. En este caso, pues de la literatura, ¿no? También podría ser lo de la música, ¿no? O sea, yo creo que también mostrando como esta parte más narrativa, y digo, además me llama mucho la atención porque cuando uno piensa en periodismo, si uno dice que un artículo es literario, pues es casi hasta despectivo, ¿no? Pero pues finalmente también, digamos, la literatura también tiene esta como función testimonial de una realidad y en ese sentido, pues justamente tiene pues un impacto bastante valioso, ¿no? Entonces eso me gusta bastante de su iniciativa. Hablando igualmente como de este tipo de conexiones, mm, ¿cuál es el motivo de que exista una revista como Cluster, ¿no? No solo como desde el ámbito meramente, mm, digamos, editorial, sino al mismo tiempo musical, ¿no? O sea, ¿qué pasa? A mí me gustaría saber como mucho qué sucede como con este tipo de iniciativas, si existen, si no existen, si son escasas, o incluso si son bien vistas, ¿no? Porque en muchas ocasiones también existe como un poco una idea prejuiciosa respecto a ciertos proyectos y más aún pues, si son emergentes, ¿no? Y más aún si provienen de gente joven. Como hemos venido platicando ya desde hace rato, em, tanto ustedes como nosotros traemos, o sea, como esta visión, digamos, juvenil de estudiantes. Creo que lo que puede llegar a aportar es como querer buscar la horizontalidad y la antisolemnidad, que son dos términos que en Revista Cluster nos gustan bastante, ¿no? Que es algo que buscamos seguido, ¿no? Terminar con todo este discurso academicista y pues sí, eso que decíamos, ¿no? Como verlo todo como muy serio y muy lejano, ¿no? Muy poco accesible. Me gustaría preguntarles si ustedes piensan que hay cierto tipo de contenidos que solo deban de estar o que correspondan más a los medios digitales y cierto tipo de contenidos que correspondan más a los medios, digamos, físicos. Me parece que es una pregunta que se puede responder desde diferentes ángulos, porque digamos que si hablamos de contenidos así como en el término más global, pues al mismo tiempo existe el binomio como entre el contenido y los soportes, ¿no? Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de soportes, ya sea pues, una revista, un periódico, ya sean digitales, impresos, un libro, en el caso de la pintura, algún lienzo o un tweet, no sé, ¿no? O alguna aplicación. Todo ello representa un soporte para diferentes clases de manifestaciones. Entonces, es una respuesta que al mismo tiempo tiene una ambición muy grande porque más bien tendríamos que pensarlo desde dónde lo vamos a enfocar o desde dónde lo vamos a pensar, ¿no? Y si hablamos meramente de soportes editoriales, como pues puede ser en nuestro caso, creo que irremediablemente están ceñidos a un carácter pues modernizador, ¿no? Y que incluso orilla y obliga un poco a adaptar los contenidos a los propios contextos y a las necesidades pues, del mismo, ¿no? E incluso de las personas pues, que consumen, digamos, todos estos contenidos. Si pensamos, por ejemplo, no sé, ¿no? En el Quijote o en alguna obra del siglo XVII o XVIII, pues no existía de forma digital, ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, pues podemos leerlas, podemos incluso despertar un sentimiento o una experiencia estética, ¿no? A partir como de todo eso desde un soporte digital. Entonces es bien interesante cómo pareciera que más allá de que existieran obras, conceptos, ideas, textos, lo que fuera,
que estuvieran alineados a ciertos soportes, pues más bien parece que los soportes, ¿no? Se adaptan un poco como a las propias necesidades. Y eso es interesante porque te permite como tener un eclecticismo de diferentes manifestaciones que antes pues no se hubieran pensado. O sea, cómo era posible colocar un podcast pues, en un periódico impreso. O sea, eso no es posible, ¿no? Y sin embargo, ahora tenemos estas posibilidades que van de la mano como con este cauce modernizador. Es un hecho que estos soportes están ahí, ¿no? Y que nos dan otras salidas y que nos dan otras posibilidades comunicativas que antes pues no pensábamos. ¿Qué dificultades son a las que se han enfrentado pues dentro de este medio editorial y cuál ha sido su experiencia como editores jóvenes, ¿no? Definitivamente, como dicen ustedes, ¿no? El paso digital, dar el paso digital implica una serie de aprendizajes extras, por así decirlo, que sí han sido todo un reto para nosotros. Pues sí, simplemente aprender a desarrollar estrategias en medios digitales, estrategias que nos funcionen y pues aprender a usar la plataforma en la que publicamos, aunque sea lo más básico, ¿no? O sea, deja tu programar, simplemente poder publicar tu texto, ponerlo en las secciones, acomodar la página para, pues sí, lo que sea, ¿no? Todo eso pues implica ciertos conocimientos que ya de principio creo que nadie sabe, ¿no? No son cosas que nos enseñan en la escuela. Y creo que pues lo digital tiene la ventaja de ser hasta cierto punto muy democrático. Casi cualquier persona puede acceder a pues, una página web. Sin embargo, pues creo que hay dos cosas que se pierden. La primera es esta experiencia estética del objeto, ¿no? Cambiar la página, sentir el peso de las páginas, ver la tinta, ¿no? Impresa, el olor de los libros es de los pequeños placeres más grandes, ¿no? Que alguien podría tener, o del papel en general. Y por otro lado, pues perderse en el mar de información que ofrece la web, ¿no? O sea, creo que ese es el gran reto, porque pues uno puede ofrecer un contenido bastante bueno, ser constante, pero si no le entras a las estrategias de marketing, si no haces una buena publicidad, si no optimizas el SEO, si no haces todas esas cosas, pues difícilmente va a crecer notablemente la página, ¿no? Y esto pues ya no tiene nada que ver con la calidad del contenido, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es un reto muy grande, sobre todo para personas como yo que son súper análogas, pero pues es algo que uno tiene que aprender, ¿no? Y pues ahí también hay un reto bastante interesante que pues como muchas cosas hace que uno trascienda sus propios límites y pues es algo también estimulante, aunque también puede ser muy frustrante la mayoría de las veces. Tal vez podríamos platicar un poco de cómo ha sido distinta nuestra experiencia a raíz de la pandemia, tanto en su interacción entre ustedes como equipo, como también, pues al final nos tocaron dos versiones distintas de Piso 16, ¿no? Entonces, pues creo que podemos intercambiar un poco ahí las experiencias. En nuestro caso fue muy curioso e interesante al mismo tiempo porque digamos que nos tocó este paso de lo físico a lo digital. Entonces, bueno, ya nos hacían llamar, ¿no? La generación COVID de Piso 16 porque fue un cambio muy abrupto entre pues la modalidad presencial que ya requiere como, pues sí, no solo como un esfuerzo, sino también mucho de por medio respecto a los beneficios, ¿no? La interacción con la gente que cualquiera extraña en estos momentos, las dinámicas presenciales y todo eso, a pesar de que llevábamos pues alrededor de un mes en el programa, tuvo que cambiar bruscamente pues, por todo esto, ¿no? Y, y en nuestro caso fue complicado como en un principio adaptarnos de a poco porque pues fue como ese proceso de transición que normalmente pues todas vivimos, ¿no? Durante esos primeros meses.
y sí fue un descontrol, ¿no? Entonces creo que fue muy importante al mismo tiempo que incluso el propio programa repensara como muchas de las actividades para adaptarlas un poco como hacia estos mecanismos, y eso pues a la larga nos ayudó porque no solo optimizó la forma en la que nosotros aprendíamos ciertas cosas, sino que también buscó ser menos desgastante, ¿no? Como ya lo es como tal, pues cada una de estas actividades de forma digital. No, no, pues en general creo que es eso, ¿no? Fue toda una experiencia el vivir ese cambio y además, ¿no? Creo que se puso a prueba, ¿no? Nuestra capacidad de adaptarse. O sea, yo creo que de todas las iniciativas, porque pues es difícil el cambio, ¿no? En nuestro caso, que ya desde antes de la pandemia nos manejamos casi exclusivamente en medio digital, o sea, incluso para relacionarnos, ¿no? Porque pues hemos tenido colaboradores, colaboradoras de España, de Venezuela, o gente que estando en el país, pues está en Chiapas, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejas, no? Entonces, estamos ya relativamente habituados, pero aún así, las cuestiones externas al propio proyecto, externas al propio programa de acompañamiento. Piso 16, creo que antes que un programa de acompañamiento, pues es una comunidad, ¿no? O sea, está basada en el intercambio y en la convivencia y pues creo que sí se obstaculiza un poco con, pues que sea por Zoom, ¿no? Y que no estemos todos en una misma sala compartiendo y charlando, intercambiando y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues creo que ha funcionado y que pues el conocimiento se genera de todas formas, ¿no? Aunque justamente, pues es difícil, digo, también concebir una cultura como consolidada así a la distancia, ¿no? Creo que muchas de las expresiones artísticas pues tienen que ver con esta cercanía, ¿no? Y tienen que ver con sentir la proximidad de las demás personas o de otro ser humano, ¿no? Entonces, pues creo que sí ha sido un reto, pero que de todas formas pues hemos podido pues aprender a pesar de todo. Por ejemplo, creo que para nosotros ha sido un poco al revés que para ustedes, que pues hemos ido conociendo y pues todavía nos falta conocer a la mayoría, ¿no? Pero todo este fenómeno que se da de conocer a alguien a través de la pantalla y después conocerlos en persona es una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, pues a ustedes supongo que les habrá pasado al revés, ¿no? Sí, pues nos ha pasado bastante, no solo como con relación pues a nuestros compañeros y compañeras pues del programa de hace un año, ¿no? Sino pues también incluso con otros colaboradores, etcétera. Y sí es bastante extraño el asunto, ¿no? A pesar de que pues somos como muy cercanos generacionalmente hablando, eh, llevamos dinámicas distintas, ¿no? Como por todas estas cuestiones, a veces muy forzadas. Y, y es curioso, ¿no? Al menos, o sea, cómo se da incluso esa primera interacción, saber si pues saludas a alguien así como de lejitos o le das un abrazo o te extienden la mano y lo dejas así o cómo, ¿no? Entonces, creo que eso, pues sí, es particularmente extraño como en nuestros tiempos, pero bueno, pues es una cosa, como decía Carlos, pues a la que nos hemos tenido que estar adaptando, ¿no? Constantemente. Pues bueno, ya llegamos al cierre de esta divertida velada entre Revista Cluster y Primera Página. Y pues los invitamos a escuchar el resto de los capítulos de esta temporada y los invitamos a escuchar el último capítulo que estará publicado en septiembre, que es con 2 invitados y temática sorpresa. Muchas gracias.